Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias por su sintonía y los mensajitos que nos envía a través de las redes sociales. Estamos hablando sobre la diabetes y cómo esto afecta a muchísimas personas. No existe, digamos, un estereotipo que solo a hombres de tal a tal edad o solo a mujeres de tal. No, ya hemos visto a diferentes personas. Vimos a una familia en donde la hija y el padre padecían de diabetes, pero hoy les quiero presentar a 3 hermanos que los 3 padecen diabetes siendo muy jóvenes. Les presento a Gabriela Morales. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. También a Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, ahí vamos. Qué bueno. Y también a Laura. ¿Cómo estás, Laura? Bien. Laura, tú eres la chiquita, tienes 12 años apenas. Y fuiste diagnosticada este año con diabetes, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo lo sentiste? ¿Qué fue para ti? Fue algo difícil. Ajá. ¿Tú ya mirabas cómo era que tu hermana y tu hermano llevaban su diabetes? Y Sí. cuando te dijeron a ti, ¿qué pensaste, qué sentiste? Me sentí mal. Ujú. Está un poquito cohibida, no importa, está bien. Gabriela, me gustaría, ¿tú fuiste la primera en ser diagnosticada? Sí. ¿Sí? ¿Cómo cambió tu vida eso? ¿Qué edad tenías? 12 años también. No, sí, tenía 12 hace 2 años, pero digo, es un cambio positivo porque imagínense, no podemos comer, pero es un estilo de vida que hay que tomar lo positivo y estar bien físicamente y emocional, porque la verdad sí cuesta, pero podemos tratarnos y... Muy bien. Y Jorge, en tu caso, tú el año pasado fue que te diagnosticaron. ¿Así Sí, fue? Así fue, pero ya como que ya había notado los cambios a partir del 2011. Pero como uno al principio le cuesta aceptar, porque imagínense en nuestro caso, ¿verdad? Somos muy jóvenes, entonces ¿Sí? no lo queremos aceptar. Al principio ya hace rato que ya me habían detectado, pero como yo no quería aceptar, hasta el año pasado que empecé a tratarme. ¿Tú sentiste alguna complicación en tu salud que por eso Sí, decidiste porque yo ya...? antes estaba un poquito de peso, tenía más peso, ¿verdad? Ujú. Pero como a partir del 2011 bajé, entonces ya como que yo ya sospechaba, como mi familia sí lo ha tenido, ¿verdad? Entonces yo ya sospechaba de que tal vez, ¿verdad? Pero como uno tal vez no lo quiere aceptar, es difícil de aceptarlo, ya uno de joven es difícil de aceptarlo, no es tan fácil. Sobre todo porque imagino que las salidas con los amigos, etcétera, se vuelven complicadas también, porque no puedes tomar lo mismo que ellos toman. Y el comer lo miedo mismo. que te da, tal vez tus amigos no te aceptan o así, ¿verdad? Entonces, así como nosotros los jóvenes, tal vez pensamos que ahí tal vez en ese momento uno se da cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos, porque ya mucha gente a veces tal vez te discriminan porque tenés esto o esto. Y a veces uno tal vez piensa eso, entonces le cuesta aceptar de estar en esa situación. O sea, tal grado de desinformación puede existir que existe rechazo para personas con diabetes. ¿Por qué, doctor? Obviamente, cuando hablamos de discriminación, en algún momento los amiguitos podrán decir... Es contagioso. Él se inyecta, o él antes de comer algo se tiene que inyectar, y mejor no lo llevemos porque tal le pasa algo, y tal vez van a ir a jugar fútbol o algún otro deporte, y si lo golpeamos nos va... No, mejor no. Entonces empieza, y aparte que el paciente empieza a sentirse cierto cohibido, ¿verdad? Y rechazado. Laboralmente en algún momento pueda ocasionar muchas faltas al trabajo, muchos permisos para el Seguro Social o para el médico de cabecera o el patronato, ¿verdad? Que es donde nosotros trabajamos y vemos todos estos jóvenes y donde les pudimos pues, iniciar el tratamiento, diagnosticarlos y darle seguimiento, porque uno de los nenes empezó primero, la nena, de ahí el segundo, de ahí el joven. Entonces, todos estos pacientes deben de ser monitorizados con consultas cada 2, 3 meses y obviamente darle seguimiento con Claro. laboratorios para poder tenerlos controlados, ¿verdad? Y una de las maneras como uno puede ver que ellos han mejorado, se aumentan de peso, ya se empiezan a controlar mejor, ellos empiezan a medir sus comidas. Los pacientes con tipo 1 por lo regular hay que educarlos desde el principio, hay que decirle a tomarse sus chequeos de azúcar. La mayoría de los niños que miramos nosotros ya lo hacen. Lo hacen hasta solos, ¿no? Y Sí. Se les deja libres y sobre todo bajo supervisión de los papás. Por supuesto. En tu caso, por ejemplo, Gaby, ¿cambió algo con tus amigas, con tus amigos? ¿Sentiste algún momento ese rechazo o no? Fíjese que no, porque como dice mi hermano,
es el momento donde uno se da cuenta quién son los verdaderos amigos. Y pienso que ellos sí me apoyan. ¿Y entienden bien esto de la diabetes? Por ejemplo, en tu caso, Laura, ¿tú ya le has contado a alguien que tienes diabetes de tus amigos o todavía no? No. No, ¿por qué? ¿Te da miedo? ¿Sí? ¿Qué van a decir? Sí. Y por ejemplo, en el momento en el que tú tuviste que comentarlo, o que si sales a algún lado con alguien que no conoces, por ejemplo, que te invita, no sé, al cine, por ahí habrá algún galán rondando, yo no sé, o sea, está muy guapa la niña. Entonces, tú le tienes que decir, no puedo, o no tomo, o no gracias, o le explicas, ¿qué haces tú? Pues le digo que no, gracias, de que no me gusta, o también poder decirle, porque en ese momento te das cuenta quiénes son tus amigos y pues y te cuidan. Eso es lo Y que respetan también lo que tú... Sí, claro, no se trata de estar divulgando por todos lados, sino cada quien tendrá sus propias razones. Doctor, tenemos algunas preguntas que la gente nos ha enviado y que quisiéramos ir respondiendo también. Por ejemplo, en Twitter, Mónica Guate nos escribe, ¿es cierto que se vuelven impotentes las personas que tienen diabetes o que tienen algún problema, digamos, a ese nivel? Existe, cuando hablamos de impotentes, hablamos de disfunción Imagino yo que disfunción sexual, sí. Sí, se presenta una disfunción sexual en el paciente. Con mayor tiempo de ser diabetes, mayor podría presentarse esta complicación. Eso es debido a la misma neuropatía, ¿verdad? El paciente, como le comento, tiene que estar bien alimentado, bien controlado de su azúcar, haciendo ejercicio. Es posible, y ahora en la actualidad hay tratamientos para la disfunción eréctil. Muy bien. Wills nos dice, la diferencia entre la mielitis e insípida, mi abuela la padece, ¿cuál es? Cuando hablamos de diabetes mellitus, estamos hablando, vamos a platicar qué significa diabetes. Diabetes en griego significa pasar a través de. ¿Qué significa esto? Los pacientes se daban cuenta, las personas, de que el paciente empezaba a tomar mucha agua y a la vez el agua pasaba a través del cuerpo porque todo lo que tomaban, todo lo iban a orinar. Entonces de ahí viene esa palabra de diabetes. Cuando hablamos de diabetes mellitus, hablamos de mellitus viene de miel. Entonces eso se debió a que un médico probó la orina y sintió el sabor dulce de la orina, entonces de ahí viene el nombre de diabetes mellitus. Ahora, cuando hablamos de diabetes insípida, esta es una diabetes, no tiene nada que ver con el metabolismo de los carbohidratos, que son los azúcares, sino con algunos trastornos de la hormona antidiurética. O sea, estamos hablando de dos cosas diferentes. Muy bien. Tenemos que hacer una breve pausa porque también queremos el aporte, o queremos trasladarles a ustedes el aporte en el campo de la nutrición, como que esto tiene mucho que ver y para el control y para el mejoramiento de vida de los diabéticos. Vamos a verlo. Es totalmente importante de que vayamos con la nutricionista para que nosotras los podamos orientar acerca de qué alimentos son los que deben de consumir y cuáles son los que deben de evitar para llevar siempre los niveles de glucosa lo más normales posibles. Tenemos que tomar 5 aspectos importantes. Entre ellos está, primero, la ingesta calórica, segundo, la pérdida de peso adecuada, tercero, el conteo de los hidratos de carbono. Cuarto, el tiempo de comida, es decir, la hora en que el paciente realiza cada tiempo de comida. Y por último, estamos hablando del contenido nutricional. Otro aspecto importante que no tenemos que olvidar en los pacientes con diabetes es chequear si no presentan alguna complicación macro o microvascular, como por ejemplo enfermedades cardíacas coronarias, neuropatías, nefropatías o retinopatías, ¿verdad? Hay que tomar mucho en cuenta también estas complicaciones que se pueden dar en la diabetes si no la controlamos adecuadamente. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué es lo que debo de comer entonces? Bueno, recomendamos primero lácteos bajos en grasa. Recordemos que tenemos que controlar siempre los niveles de colesterol, LDL, además triglicéridos. Por lo tanto, sí es recomendable llevar un consumo de lácteos bajos en grasa, como lo es la leche descremada o yogurt natural sin azúcar.
Tenemos también que consumir frutas y verduras. Es importantísimo llevar este tipo de alimentos en nuestra alimentación diaria, aunque también tenemos que tomar en cuenta que hay frutas y verduras con alto índice glicémico, como lo es la remolacha, la zanahoria, el banano, por lo que también tenemos que moderar el consumo de estos. También tenemos que consumir carbohidratos complejos, como lo son la avena en hojuela cruda, por ejemplo, también el arroz integral, la pasta integral, el pan integral, que estos carbohidratos complejos van a permitir de que la absorción no sea tan rápido como lo son los carbohidratos simples, como lo es pasteles, mermeladas, que estos hacen que nuestros niveles de glucosa se eleven rápidamente. Recomendamos el ejercicio. El ejercicio es fundamental para también un adecuado control de glucosa en la sangre. Estamos hablando de que, bueno, ¿qué ejercicios hacer? Se recomiendan ejercicios tanto aeróbicos como anaeróbicos. Cuando hablamos de ejercicios anaeróbicos, estamos hablando de ejercicio cardiovasculares, como es correr, hacer elíptica, nadar. Y esto nos va a ayudar a igual manera mantener en niveles óptimos la glucosa. Bueno, queridos amigos, momento de la pausa. Muchas gracias a ustedes, chicos, por estar con nosotros y compartirnos un poquito de su vida. Jóvenes, muy jóvenes, que han sido diagnosticados de diabetes. Hacemos la pausa rápidamente y ya volvemos. Al volver. Más que todo, yo siempre he hecho todo lo que el médico me dice. Difícil porque, para empezar, tengo 8 años de no dormir. Ajá. Ni de día ni de noche.